Ya. Hola, buenas tardes. Entonces, vamos a dar inicio a una nueva sesión de nuestro ciclo de charlas del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada. Hoy va a exponer Nicolás Herbias como parte de su trabajo de memoria de título de la carrera de Ingeniería Civil en Computación. Nicolás va a hablar sobre una aplicación de inteligencia artificial para ver rangos relevantes. Nos va a explicar qué significa esto de rango relevante. Tiene una relación con la selección de atributos, que es un problema clásico en Machine Learning. Eh, en datos hiperespectrales, que son unas máquinas que toman información de plantas. Entonces, es un tema interesante desde el punto de vista de inteligencia artificial y que tiene como receptor el área de la agronomía. Entonces, nos va a explicar qué es lo que ha realizado, de qué se trata la investigación, que es muy entretenida. Y eso, entonces, y después vamos a dejar una ronda de preguntas para generar una conversación, ojalá interesante respecto al tema y a ver si también le podemos otorgar algún tipo de feedback para que Nicolás pueda mejorar su investigación. Nicolás, por favor. Gracias, profesor. Buenas tardes, bienvenido. Voy a empezar con la presentación. Bueno, el nombre de la presentación eh, la presentación tiene como nombre Selección de rangos relevantes en datos hiperespectrales. Este trabajo es un avance de mi tesis, así que veamos lo que tenemos. Primero, la motivación. Bueno, ya sabemos la importancia que tiene el trigo en el desarrollo tanto social como nutricional del ser humano. Junto con otros cereales como el arroz y el maíz, han sido muy importantes en la historia del desarrollo. Em, y frente a un aumento constante de la población y los cambios climáticos que se vienen, es muy importante los estudios que se están haciendo sobre este cereal, ya que se estima que cerca del año 2050 va a haber una escasez de agua y alimentos. El objetivo general de este trabajo es encontrar rangos de longitudes de onda que describan características fisiológicas del trigo. Y el objetivo específico es aplicar técnicas de Machine Learning para obtener estos rangos y que sirvan como una forma de optimizar la lectura de la firma espectral. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Es posible encontrar rangos de longitud de onda de firma hiperespectral que permitan estimar variables fisiológicas del trigo utilizando algoritmos de selección de atributos. Hablemos primero de los datos. Los datos que se usaron para este estudio pertenecen al grupo de fenología y fenotipado de la Universidad de Talca, de la Facultad de Agronomía. Em, fueron datos que fueron tomados, perdón, son datos que fueron tomados durante 4 años, 2014 a 2017, en dos localidades distintas, Cauquenes y Santa Rosa. Cuenta con 1579 observaciones o filas y 2197 columnas. Por lo tanto, es un problema con una dimensionalidad muy, muy alta. Entre estas columnas eh, encontramos distintos tipos de datos. Por ejemplo, un identificador de la medición, la fecha en que se hizo,
el lugar geográfico, número de parcelas, estado de madurez de la planta de trigo, el genotipo, la firma espectral, entre varios otros. Em, pero para este estudio nos enfocamos en las medidas de la firma espectral y las variables fisiológicas que van a actuar como variable objetivo. Em, este dataset se dividió en los distintos años que tiene y también se dividió en su estado hídrico. ¿A qué me refiero con esto? Es que hay plantas que fueron regadas normalmente, por decirlo así, que vamos a llamar grupo control, y el otro grupo no fue regado, sino que el agua que recibía fue la del ambiente o de las lluvias. Este grupo lo vamos a llamar secano, water stress o estrés hídrico. Y hablemos ahora de la firma espectral. Esto que ven acá es una firma, en realidad son tres firmas de tres plantas distintas y se puede ver en el eje X la longitud de onda que va desde los 350 nanómetros hasta 2500, mientras que en el eje Y se encuentra su porcentaje de reflectancia para su respectiva longitud. Estos datos son los que vamos a contrastar con las variables fisiológicas. Em, Tenemos varias variables de interés y por nombrar algunas tenemos clorofila, conductancia estomática, índice de nitrógeno, índice foliar, flavonoides, etc. Estas variables fisiológicas tienen que ver con el funcionamiento interno de la planta, es como decir los órganos de la planta. Y por eso nos interesa porque nos da a conocer el estado de salud del trigo. ¿Cómo se hizo la selección de rangos? Primero se aplicaron algoritmos de selección de atributos para obtener las longitudes de onda que, que pueden considerarse importantes respecto a una variable objetivo. Se usaron el algoritmo de Boruta, Select K-Best, el algoritmo Lazo y el algoritmo genético. La particularidad de por qué se eligió estos algoritmos principalmente son porque son de distinto tipo. El algoritmo Boruta y genéticos, por ejemplo, son de tipo envolvente, mientras que SelectKBest es de tipo filtro y Lazo es de tipo incrustado, que es una combinación entre los otros dos tipos de algoritmos. El clustering jerárquico se usó para convertir, eh, a rangos la lista de longitudes de onda que entregan como resultado los algoritmos de selección de atributos. Este clustering jerárquico usa el método Single Linkage Clustering, que es de tipo aglomerativo o bottom-up. Y acá, a continuación, voy a mostrar unos resultados de lo que lleva ahora el programa. En este ejemplo, la variable objetivo es la clorofila y el año es el año 2014. Entonces acá tenemos los distintos algoritmos que se usaron y sus resultados para cada grupo. Aquí primero el grupo secano, que es el grupo control, perdón, el grupo control primero, que es el que fue regado,
y el grupo secano, que es que tiene estrés hídrico. Entonces, se puede ver que los resultados son bien variados. Em, muestran, por ejemplo, rangos que están bien al principio de la, eh, perdón, de la longitud de onda, y también algunos que están más al final. Y el algoritmo genético, aquí lo dejé con un asterisco porque, bueno, la verdad es que lo terminé de implementar el domingo y puede que necesite algunos ajustes porque me entrega como resultado prácticamente todo el espectro de longitudes. Así que eso es algo que tengo que revisar. Aquí hay otro resultado para el año 2015 para el balance interno de nitrógeno. Em, también vemos hartos distintos resultados y vemos que algunos entregan varios rangos, mientras que otros entregan pocos. Otro resultado para la conductancia estomática para el año 2016, también lo mismo, una variedad amplia de resultados, incluso eh, ocasiones en que no se entregan longitudes de onda importantes. ¿Cuáles son los siguientes pasos para el trabajo? La regresión y la validación. La regresión para ver si estos resultados, estos rangos, eh, están entregando una información con, con una dimensión reducida, o si es que, por ejemplo, a lo mejor el algoritmo genético es el que está correcto y a lo mejor se necesita todo el espectro para entregar un resultado confiable. ¿No? Y la validación que se va a obtener comparando y eligiendo el mejor resultado. Ese es el fin de la presentación. Gracias, Nicolás. Bueno, este asunto es distinto a lo que uno está acostumbrado en los algoritmos de selección. Típicamente analizamos una lista de atributos relevantes, pero tú llegas a una lista de rangos relevantes. Entonces, sería interesante saber cómo efectúas la selección de rangos. ¿Cómo es que, digamos, qué tomaste? ¿Tomaste un artículo, tomaste un código prehecho, una biblioteca, la modificaste? Cuéntanos un poquito más de detalles, por favor, que ese elemento es bien distintivo. Ya. Em, bueno, la selección de atributos, primero eh, necesito obtener eh, las columnas, las columnas importantes con el algoritmo de selección de atributos, y luego eh, eso pasa como parámetro al algoritmo de clustering que, que es bottom-up. Esto quiere decir que em, empieza cada columna, cada longitud de onda como un clúster. Luego, midiendo la distancia entre estos clústeres, se van agrupando hasta llegar a, a un grupo que contiene todo, por decirlo así. Em, pero el algoritmo calcula otra variable que no recuerdo el nombre, y, y eso es lo que nos da el rango. O sea, no nos da, por decirlo así,
nuevamente todos los resultados, sino que nos va entregando fracciones de, de los resultados mostrados como rango. Entiendo. Oye, Nicolás, ¿cómo andan los rangos cuando seleccionas distintos algoritmos de selección de atributos? ¿Los rangos siguen siendo, qué tan robustos es, digamos? ¿Hay mucha variabilidad en los rangos o hay una similitud en los rangos? ¿Qué has podido observar? Yo diría que hay más variabilidad por el tema de la separación en los años que hago, ya que hay factores ambientales y climáticos que pueden influenciar el estado de la planta. O sea, cuando ves distintos Y años, disculpa, cuando ves distintos años y aplica el mismo algoritmo de selección de atributos, los intervalos los rangos son distintos. sí, sí pueden variar, eh, pueden variar un poco, sí. ¿Y la intersección es no vacía o hay elementos que se repiten de los rangos? No, sí, igual pueden haber elementos, pero como mostrar algunos ejemplos, a veces los rangos están como bien a la izquierda del espectro, los números chicos, por decirlo así, y en otro resultado podría tener también números chicos, pero también agregaba rangos que estaban más al final Ya, o más ya. en medio Ya, del Nicolás, espectro. mira, tengo un montón de preguntas, pero no quiero interrumpir tanto porque el resto tiene más preguntas, pero o sea, en el fondo, cuando quisiste explicar el método que se estaba haciendo para los rangos, como que hubo una parte que está ahí, ¿tu conocimiento llega hasta cierto nivel de ese algoritmo o manejas exactamente qué es lo que hace el algoritmo? Eh, no, igual es como, hay una parte que no comprendo del todo, pero es más o menos así. Un clustering bottom-up que llega hasta cierto nivel y entrega esos clusters hasta ese nivel. Un bottom-up es un clustering jerárquico, ¿no? Sí, Ya. Y ahora viene una pregunta de oro, digamos. Y con esto voy a cerrar mi primer ciclo, por lo menos, de preguntas. Eh, ¿Se te ocurre una forma de modificar ese algoritmo para generar una forma distinta? una forma distinta. ¿Sí? Un método distinto de hacer clusterización de selección de rangos. ¿Qué crees tú que podrías alterar en el algoritmo? A ver, una forma de cambiarlo podría ser darle un valor fijo de cantidad de rangos que quiero, aunque no sé si sea un cambio para mejor, porque estaría como limitándolo a que entre una cantidad fija. ¿Por qué crees tú que entregar el número de rangos sería algo positivo? Podría ser positivo en términos de que eh, podría observarse de forma más fácil el resultado. Y no sé, quedaría como eh, más como dependiendo del observador o de la persona que esté experimentando, tomar la decisión. Ok. Veamos el resto. Hugo, está por ahí. O se fue. ¿Hay consultas? Yo tengo una, pero no sé si aplica mucho. Es porque al inicio Nicolás hablaba de que
consideró variables ambientales y climáticas para esto, ¿cierto? Pero mi pregunta va, ¿se consideraron datos como los terrenos? Porque no todos los terrenos tienen la misma cantidad de nutrientes para la planta. Entonces, no sé si es muy relevante también para la aplicación de esta eh, algoritmo predictivo, no sé. No, esos datos se obtienen solo de lo que contiene la planta. Por ejemplo, eh, los datos contienen, por ejemplo, información sobre el carbono de la planta, sobre el nitrógeno, pero Ah, no de la tierra. perfecto. Mm. Ya. Y los datos climáticos tampoco están considerados en este dataset, sino que a lo que me refería yo era que son factores como externos que pueden afectar la Afectar. salud de la planta. Sí. Y eso no está Ya. considerado en este dataset. Sí, yo he visto distintos tipos de investigaciones en el área de agronomía tomando distintos tipos de datos. Por ejemplo, temperatura y humedad de la tierra. Ujú. También están otros tipos que van con drones y le sacan fotos a los árboles. Hubo un FIC por ahí que trataban de determinar cuál era el follaje del árbol. Y hay otros trabajos que toman imágenes aéreas donde sacan fotos y tratan de estimar el valor, por ejemplo, de la clorofila para saber, por ejemplo, cuándo cosechar. Sí. Y esa aplicación ha tenido harto éxito. Se han dado cuenta que ese color, el color de la clorofila, al analizar ciertos filtros, es como un predictor súper bueno de cuando la planta está lista. Pero este trabajo proviene de una colaboración que estamos haciendo con un grupo de agronomía y ellos han hecho fundamentalmente dos tipos de estudios. Ha hecho estudios, como dice Nicolás, donde tienen una cuestión que le llaman clip, que ellos como que aprietan la planta y le sacan, es como sacar una huella digital, igual que un, Ah, ¿ya? ya, Es el tipo perfecto. de datos que estamos trabajando en este proyecto, pero antes hemos trabajado en otro proyecto distinto que igual cuando le toman la temperatura, cuando vas a, no sé, pues, al líder y te sacan para ver si tienes temperatura, como un termómetro infrarrojo a distancia, una tecnología similar utilizan en las plantas para determinar también sus características. Entonces a eso le llaman pistola, a lo último que dije, y a lo anterior, cuando aprietan la hoja, le llaman clip. De acuerdo a lo que nos comentan, la medición de clip es muchísimo más precisa. Entonces, resulta que la temperatura y el valor, o sea, el terreno, de acuerdo a lo que nos dicen las personas que trabajan en este tema, te va a dar información de la tierra y las condiciones con que están, digamos, plantadas las distintas especies. Pero esto va directo al grano, le pregunta a la planta básicamente cómo estás. Ah, qué qué interesante. Me parece muy interesante. Claro, para este problema se eligió el clip precisamente porque las medidas que toma de la tierra o de malezas que hay entre medio de las plantas son consideradas ruido. Entonces, ahí habría que pasar por un proceso de limpieza de ruido. Y los que se toman con clip no tienen ese ruido. Entonces, eh, claro, en este caso se utilizó las medidas con clip. Nicolás, yo tengo, ahora conversando me surgió otra duda. Tú mostraste Sí, unos rangos que era lo que seleccionaba este método, pero tú mostraste unas firmas, que eran como unas sí. curvas, ¿cierto? Pero me gustaría saber en qué esos intervalos, a qué parte de la curva pertenecen. ¿Tú has hecho ese análisis o no? No todavía, pero sería buena idea implementar, mostrarlo gráficamente. Ya, ok, súper. Eso sí, yo creo que sí sería interesante porque eh, podemos ver la firma, tiene eje X.
Ya, mira, esto no sé si podría explicar brevemente porque a mí me costó 2 años entender esta cuestión y a lo mejor sí que no han visto nunca datos hiperespectrales, quizás no resulta tan evidente entender que esto es solo datos de una planta. ¿Podrías explicarnos de qué se trata? Sí, sí, acá en realidad hay tres plantas que tomé al azar solo a modo de ejemplo. Por ejemplo, está la planta naranja, la planta verde y la planta azul. Como son las tres de trigo, su firma espectral es bastante parecida. Em, en todo el espectro tienen como prácticamente la misma forma. Em, el ruido aquí en este caso, bueno, no se aprecia, pero si hubiese ruido en un punto se vería que sube y baja como loco y después continúa. Em, y en el eje I está el porcentaje de reflectancia em, de cada longitud. Ya, pero aquí anotaste las longitudes de ondas, pues. Entonces, si podemos ver los outputs que obtuviste, podemos ver y decir en qué sectores de esta firma están las zonas interesantes, pues. Claro, habría que graficarlo de alguna forma. A lo Pero mejor en ¿nos un... puede mostrar la lista, por favor? A lo Sí, mejor quizás podemos hacer el análisis. Ahí están. A ver, está de clorofila, por ejemplo. mira, fíjate que están entre más o menos 700, mira, 697, 715, 724. Ah, es que son 3 puntos justos. Sí, El lazo este entrega. podría ser. ¿Cuál es el más confiable? ¿Cuál de esos resultados crees tú que el que más crees tú? Am, no sabría decirlo todavía porque falta la etapa de regresión, Ya. em, pero al observar así al ojo nomás, los algoritmos de filtro entregan rangos que, que se ven más prometedores. Pero mira el primero. Boruta como que orbita alrededor del 700, ¿cierto? Sí, El claro, el problema es que Selecta Best, son 3 puntos. sí, Selecta Best orbita alrededor del 700 también. Y Sí, Mutual Information abajo también eh, sugiere que el rango del 700 es bien. No así Lazo y algoritmo genético que dicen otras cosas. Oye, ¿echaste a andar un algoritmo genético al final? sí, alcancé a Pero el rango, mira, implementarlo. pues el rango que escogió es 350 o Sí, pues, 1500, o sea, básicamente todo. prácticamente todo. O sea, no es Por confiable. eso, Todavía sí, por eso es eso tengo probablemente. que revisarlo igual. Ya. Pero el rango 700, ¿podemos ver qué es lo que significa 700? Y hay otro rango capaz que sea el 700. ¿Dónde está eso? Acá, Ya. Ah, justo donde sube, ya. Entonces, esencialmente, ¿qué significa que sea detectado como un rango relevante eso? ¿Que esas características qué, digamos, son buenas para qué? em, puede ser que en este rango se exprese mejor o la clorofila es la que entrega, es justo donde refleja más la luz. Em, yo creo que por eso nos da ese resultado como importante, porque, bueno, este espectro electromagnético va desde el 350 hasta el 2500, pero lo que nosotros podemos percibir llega hasta más o menos el 750. Y la clorofila es lo que le da el color verde a la planta. Entonces yo creo que por ahí está relacionado el tema. Súper. ¿Tienen más consultas? Nicolás, ¿en qué, cuál es tu historia? ¿A qué te dedicas? Ahora estoy... No, eh, no, Nicolás Barahona me refería. Nicolás Barahona. perdón. Discúlpame. Estás en segundo. ¿Tú estás en algoritmos y estructura de datos? Perdón. Hola, profesor. Sí, hola, hola. Estaba poniendo el micrófono. Oye, ¿tú estás en algoritmos y Eh, estructura de datos?
Sí, Ah, mira, qué bonito tenerte por acá. ¿Qué te motivó a venir? me llamó la atención este proyecto de las firmas espectrales. Llegué un poco Ya, atrasado, sí, pero alcancé a ya, ver algo. ya. Oye, ¿y te están llegando siempre las invitaciones, no? Esta vez nomás creo que me ha llegado, por eso entré. La otra vez Ah, también mira, me llegó una que envió usted de una charla que daba usted la otra vez, de la semana de, no me acuerdo cómo se llamaba, la semana donde venían hartas universidades. ya. Ah, ya. No, Oye, sí. no, pero qué bueno que te motives. ¿Te gustaría desarrollar la inteligencia artificial? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué te llamó la atención? Sí, bueno, estoy tratando de explorar varios campos para ver en cuál dedicarme. La inteligencia artificial es uno de ellos, pues. Me Ya, interesa, lo encuentro bonito y esencial, yo creo. ya mira, qué entretenido. Yo también creo lo mismo. Me dedico a eso. Mira, normalmente hay más profes. ¿Ah? La semana pasada estuvo Yamis Lady, estuvo Jimmy. Y de hecho yo justo no pude porque tenía otro compromiso, pero tienes oportunidad, en esta instancia tienes oportunidad de conversar con otros profes también, que pueden darte otros feedbacks y nosotros siempre estamos sondeando estudiantes desde lo más temprano posible en la carrera porque significa que pueden trabajar en nuestros grupos por más tiempo. Así que si tú tienes interés, te invito a estas charlas, ven y de repente vas a encontrar temas que pueden llamarte la atención y siempre hay cosas que hacer. Entonces, en la medida que vayas adquiriendo conocimiento en la carrera, puedes ir también cooperando si es que así lo quieres. Así partimos la mayoría de nosotros en estos temas. Y al final, después con el tiempo vas subiendo de nivel y te transformas en cinturón negro. Es como una filosofía de vida. Esta cuestión partimos haciéndola todo porque nos interesa y después para algunos de nosotros se transforma en la forma de vida. Así que qué bonito tenerte por acá. Oye, Nicolás Servias Gracias. salió de la comunicación. Parece. Oye, pero si era el invitado estrella, se nos fue. Ya pues, Nicolás, no, ahí volvió. Ahí volvió. Ya pues, Nico, no sé, pues, cierra tu conversación que te fuiste de la señal. Eh, Estaba hablando Hugo, creo. ¿Hugo? No sé si quedó alguna consulta pendiente. No sé si tienes más dudas. Ian, No, solo me quedó una duda nomás de cómo funcionaba un poco o sea, en verdad era como el funcionamiento de eso espectral, de cómo se hacía esa relación. Porque yo no entiendo mucho sobre el tema de esa parte de agronomía. Perdón, ¿cuál era la pregunta? O sea, la duda que me quedó a mí es que yo no conozco mucho sobre el tema, sobre eso de las firmas espectrales. O sea, ¿qué se refiere con eso? Ah, Porque ya, no pude ver la charla completa igual. ya, mira. La firma espectral se toma con un reflectómetro directamente hacia la planta. Este reflectómetro eh, funciona con un rayo de luz que, que llega a la planta y se refleja. Y este reflectómetro toma ese reflejo en, en un espectro de longitud de onda que va desde 350 hasta 2500. Entonces esta reflexión bueno, en teoría va chocando con la planta y con toda su estructura molecular, por decirlo así, se refleja en distintas formas y deja esta firma. Y esta firma entonces contiene información sobre cómo está la salud de la planta. Esa es la relación. La firma, la medida de la firma versus eh, las medidas que se hacen aparte sobre algo en específico, por ejemplo, la clorofila. Entonces, se compara eh, o lo que quiero hacer en este trabajo es eh, obtener solamente las longitudes de onda que están caracterizando
una variable en específico. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Sí, me queda un poco más claro. Me gustaría complementar un poco, Ian, en el curso de análisis exploratorio, tú sabes, analizamos distintos tipos de datos, todas las clases, como 4 o 5 datasets, cada clase distintos temas, donde tú hemos visto valores de las gemas, los cortes de las gemas, Sí, motores de auto, densidad poblacional, asalto en los estados, qué sé yo, datos de COVID ahora están analizando. Entonces, básicamente, la mayoría de los estudiantes que trabajan en nuestro grupo trabajan en 2 campos fundamentales, que son diseño de estrategia de inteligencia artificial, y esos compadres no salen del metro cuadrado, digamos. Solamente ven algoritmos, solamente ven programas y no saben del mundo, digamos. Entonces ese es como el computín más extremo. Pero después tiene otro perfil que es como el de Nicolás, que ven la luz del día, digamos, y que salen y se enfrentan con problemas de las personas del mundo real. Entonces, esas personas no solamente te basta saber computación, tenéis que saber de algo del mundo real. Por ejemplo, a él le tocó aprender sobre agronomía. Y todos nosotros, dado que somos todos computines, al principio no tenemos idea de qué pasa en ese campo. Entonces, tenemos que invertir tiempo en comprender qué es lo que pasa. Y nosotros yo estuve en la misma que tú estás hoy día, digamos, donde, oye, esta cuestión de firma, pero ¿qué hace? ¿Qué son los datos? No, sin idea. Entonces, solamente podemos llegar a puertos si tenemos gente que es buena onda y que nos puede explicar de qué se trata, ¿ya? Entonces nosotros tenemos un grupo de agrónomos que nos han explicado por mucho tiempo y nos han permitido entender de qué es el problema. Esencialmente, el gráfico que viste tú es un gráfico que se llama un gráfico de ondas hiperespectral, que son distintas longitudes de onda. Cada numerito es básicamente una longitud de onda, una longitud de luz, básicamente, que son en distintos registros, distintas frecuencias, y que en el fondo es la huella digital es como sacarle un escáner a un ser humano. Entonces, a la planta, nosotros, toda esa curva te dice cómo está la planta y te indica un montón de cuestiones. Entonces, después, parte de esa señal que viste tú, se asocia a distintas características. Por ejemplo, sabemos ahora que ellos están buscando ciertas características importantes. Por ejemplo, cuánto va a producir el trigo, cuántos granos de trigo salen por hectárea. Entonces, ellos miden esas cuestiones. Entonces, nosotros buscamos cuál es la relación entre qué firmas te van a entregar más trigo, por ejemplo. Ese es un problema antiguo en el área y varias personas, varios grupos en el mundo han estudiado ese tema. El grupo en particular con el que nosotros estamos colaborando están metidos en otro tema, digamos. Ellos quieren saber características de la planta. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que las plantas tienen salud igual que nosotros, algunas se enferman más, otras se enferman menos, pero las plantas más saludables tienden a producir mejor y en particular se están preocupando de saber cuáles pueden resistir mejor a la falta de agua, por razones obvias, como mencionó Nicolás. Entonces resulta que se han encontrado ciertos patrones, ciertas longitudes de onda que están presentes en plantas que resisten cuando hay poca agua. Entonces, tú te puedes dar cuenta que tener éxito en predecir esas cuestiones puede tener un impacto súper grande porque te permite encontrar semillas que van a resistir mejor, que cuando nazca esa plantita va a resistir mejor si llueve poco. Entonces, ese es el corazón de lo que estamos haciendo. Y es notable. Sí, no, importante aparte. Sí. Así que eso, no sé, bueno, y los detalles, digamos, de qué es lo que significa tal número, tal otro, bueno, eso se puede resolver, digamos. Y es Sí. parte nomás, hay otros tipos de datos que yo no sé cómo se originan, pero son datos que nos entregan de la planta. Hay 16 columnas que tenemos de información, por ejemplo, hablan de la transpiración de la planta. ¿Sabías tú que las plantas transpiran? No sabía. No, no sabía. La planta que transpira más tiene mejores condiciones para soportar el calor. Porque es igual que uno, pues. Si tú salías a correr y transpiras, de alguna manera tu cuerpo se tempera de mejor manera. En cambio, si tú no transpiraras y sube tu temperatura, tendrías problemas a tu organismo. Le pasa lo mismo a las plantas. Entonces, hemos tenido muy buena respuesta con esos índices de transpiración de las plantas con estos tipos de estudios.
Y así, pues, digamos, en el fondo tenemos que ir aprendiendo elementos de estudio biológico, por decirlo de alguna manera, para poder mejorar en las tareas que hacemos y comprender también qué diablo estamos haciendo, porque es una cuestión, digamos, bidireccional. Los expertos nos dicen qué es lo que buscan y nosotros tratamos de entender y ofrecemos soluciones, pero ellos no entienden inteligencia artificial, así que tenemos que explicarles cómo funcionan los modelos, entonces se produce una cuestión mutua que es bien interesante. Oye, estamos en la hora. No sé si Nicolás quieres cerrar con alguna idea. No, profe, eso sería. Ya, pues. Oye, qué rico el grupo que se formó, me gustó. A veces, siempre una persona alguna vez me dijo, oye, las mejores conferencias es las conferencias pequeñas, porque cuando tú vas a conferencias muy masivas, como que uno es un número más y no existe, pero las conferencias pequeñas pasa a ser más importante, así que súper bueno. Me parece buena la dinámica que se dio. Ya, muchachos, hora de ir a tomar una leche tibia y galletitas. Que estén bien. Chao, profe, gracias. Muchas Chao, profe. gracias. Que Adiós. tengan buena semana. Chao, profe. Igual. Gracias.